Ok, está bien. Hoy voy a retomar las 5 esferas de gobierno, porque sé que es un tema que no se maneja. La gran mayoría seguramente que lo está escuchando por primera vez. Y entonces, como traté de poner el bosquejo completo anoche, ahora voy a retomarlo uno por uno. Y desde luego, todo comienza por el principio. Tenemos que remontarnos al diseño de Dios para el ser humano, para cada uno de nosotros. Recuérdense que lo que Dios le dijo a Adán en sí es para toda la humanidad. Ahí no había varón y hembra cuando Dios le dio la comisión a Adán. O sea que es toda la humanidad en general quien tiene que recibir esta instrucción. Y como vimos en Isaías, donde habla de cuando Jesús nace y Dios Hijo se manifiesta en él para que sea un niño nacido y un hijo dado, ahí decía, y el principado sobre su hombro. Y aclaramos anoche que la palabra principado y la palabra gobierno en el original es la misma palabra. Y si está diciendo que el principado está sobre los hombros de Cristo, implica la responsabilidad. Recuérdense que al que se le da la autoridad, también se le da la responsabilidad. No hay autoridad sin responsabilidad, pero tampoco hay responsabilidad sin autoridad. Van mano a mano. Entonces sí, la soberanía, el principado, la autoridad, descansa sobre sus hombros, la responsabilidad y la autoridad también están en él. De ahí que hay dos de los conceptos de gobierno que sí son manejados en otros lugares. Bueno, el del gobierno externo, que es el gobierno civil, y por lo de externo implica que está fuera de nosotros, y el gobierno interno, que es el autogobierno, que es el dominio propio, que es lo que Dios diseñó desde un principio. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, le dijo, mira, tienes libertad, tienes libre albedrío de todo el huerto. Solo tienes una condición que llenar, y es la de no tocar este fruto, el fruto del conocimiento del bien y del mal. Trayéndolo a nuestro entendimiento, Dios nos dice que nosotros tenemos libre albedrío. Por eso es que nunca Dios ha delegado a ninguna persona, a ninguna institución, autoridad sobre la persona. Nadie tiene autoridad sobre nosotros como personas. Como expliqué anoche, la autoridad delegada es para las funciones que desarrollamos. En el caso del gobierno civil, que son los fundamentos de gobierno que estoy presentando, la función que todos nosotros desarrollamos es la de ciudadano. Consecuentemente, el rol, el espacio, la jurisprudencia o jurisdicción, mejor dicho, del gobierno civil es solo en aquello que tiene que ver con ciudadanía. Nada más. La educación de los hijos no tiene nada que ver con ciudadanía. La fe que cada uno de nosotros profese no tiene nada que ver con ciudadanía. Los negocios que entre nosotros hacemos no tienen nada que ver con ciudadanía. Y es ahí donde está el gravísimo problema de que cuando se deja un vacío de poder, inmediatamente algo lo llena y siempre es algo negativo. Y como son 5 esferas de gobierno en las que nosotros tenemos que movernos, cuando ignoramos nuestra participación en las otras, aunque no perdemos la responsabilidad, sí perdemos la autoridad por ignorancia, por no saber que se nos va a pedir cuenta de ello. ¿Ok? Entonces el autogobierno es lo primero. Dios puso al hombre en el huerto y lo primerito que le enseñó, y se lo enseñó como en vivencia. Lo puso en el huerto y le dijo, tienes libre albedrío. Puedes tomar de todo, menos de esto. Y ahí es donde entra la pregunta clásica, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué puso ahí el árbol y todo? Por la sencilla razón de que mientras no se tenga oportunidad de escoger, tampoco se puede evidenciar nuestra obediencia o desobediencia. Es como que si Dios le hubiera dicho a Adán, ok,
eres libre de hacer lo que quieras, pero este árbol no lo puedes tocar, así que lo voy a forrar con unos rayos y con centellas y con ángeles para que no lo toques. ¿Habría libertad ahí? No. ¿Por qué? Porque no podría escoger. Y fue. Y mientras no oyó otra voz, mientras el enemigo no se manifestó, Adán y Eva vivían tranquilos, felices, porque tenían de todo, no les faltaba nada. Hasta que llegó la otra voz. Ay, ¿por qué no los deja probar de eso? Con que Dios dice que no, algo tiene escondido. Y empezó a poner otra inquietud. Y entonces se evidenció la obediencia o la desobediencia, el autogobierno o la falta de autogobierno. Y Adán tristemente falló la prueba y estamos en la condición en la que estamos. Entonces, el autogobierno es el único diseño que Dios dio. Y es a lo que eventualmente vamos a regresar. Cuando Cristo Jesús regrese y esté reinando aquí en la tierra, y nosotros reinaremos con Él, si permanecemos fieles, reinaremos con Él. Entonces Él pondrá fin a los enemigos que nosotros no hayamos vencido y establecerá su reino de justicia, y volveremos al estado en que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Ok, entonces por no conocer este autogobierno, que es lo fundamental, existe el gobierno civil. El autogobierno es gobierno interno, el gobierno civil es gobierno externo. Y todos aquellos que no ejercen autogobierno son forzados por el gobierno civil a manifestar autogobierno en el aspecto de ciudadanía y bien común, nada más. Si no se tiene autogobierno en la fe, en la religión y lo que sea, el gobierno no tiene nada que ver con eso. Así que vamos paso a paso. El autogobierno, ¿por qué? Porque los principios de Dios, conforme los vamos estudiando en el manual, vemos que operan de adentro hacia afuera. De hecho, Jesús dijo claramente que no era lo que entraba cuando le estaban hablando de la comida limpia y la comida inmunda. Y él dijo que no era lo que venía de afuera hacia adentro, o sea, lo que comía, lo que contaminaba, sino que era lo que salía de la boca, porque salía del corazón, ¿verdad? O sea que de adentro hacia afuera va a salir todo. También hablando del corazón, dice que el buen hombre o la buena persona, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero que la mala persona del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Entonces Dios opera primero adentro. Por eso es que mucho del cristianismo existente es mediocre. Y por favor escuchen, y si le ofende, razone por qué le ofende. Yo le voy a mostrar, como siempre hago, con la palabra de Dios. Bueno, no lo voy a leer, solo lo voy a citar, pero usted tiene la Biblia y es su responsabilidad leerla para ver si es cierto lo que estoy diciendo. Pero el punto es este. La Biblia dice que según el hombre piensa en su corazón, así es el hombre. En otras palabras, nuestros pensamientos producen nuestra actitud de vida. Entonces, en el no entender que el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, es que mucho del cristianismo piensa que como ahora soy cristiano, ya no fumo, ya no tomo, ya no robo, ya no adultero, ya no miento, ya no. Y como ya no hago nada de esas cosas malas, ahora soy un buen cristiano. Entonces eso sería como pensar que la salvación es por obras, porque estoy evaluando mi cristianismo de acuerdo a lo que no hago. Y ese es un gravísimo problema que viene desde la niñez. Permítame inyectar esta lección para los padres que tienen hijos pequeños. No estén en vano de recompensarlos por sus buenas obras. Ganaron el año, fabuloso, qué lindo, qué bien, me gozo del esfuerzo que hiciste, nos trae mucho gozo, pero no lo recompensen. ¿Por qué? Porque esa es su responsabilidad. Y si no aprende a ser responsable, sino que siempre hace algo porque viene una recompensa o porque ya está entrenado a recibir una recompensa, finalmente ahora pongámoslo en el cristianismo. Vienen a Cristo
Y hoy en que somos pecadores, ¿quién no lo va a reconocer? Que estamos muertos en delitos y pecados, y ahí ya se pone la cosa un poco más fea, y a otros los asustan con que se van a ir al infierno, y entonces, aunque sea por miedo, reciben a Cristo. Y todos dicen, no importa el método, la cosa es que se salvó la persona porque recibió a Cristo. Vale, aceptemos que recibe a Cristo de corazón, sea por la forma en la que llegó, por el miedo, por la invitación, por lo que sea. Pero si solo va a considerar que su cristianismo se evalúa por lo que ya no hace, por lo malo que dejó de hacer, eso es simplemente estar en un cambio superficial, temporal y pasajero. Entonces es porque viene lo aprendido en la niñez y se está esperando la recompensa. Como ya no robo, como ya no miento, como ya no abuso, como ya no, me tiene que ir bien porque estoy en paz con Dios, soy un buen cristiano. Y luego cuando vienen las pruebas, recuérdense que en la parábola del sembrador, el Señor dice que la semilla cae en una buena tierra y que crece rapidito, pero no tiene raíz. Y cuando vienen las pruebas por causa de la palabra del reino, inmediatamente se marchitan. ¿Ven? Eso pasa con la mayoría del cristianismo. Por eso es que hay tantos, tristemente hay tantos que habiendo estado activamente involucrados en alguna congregación, algunos hasta con puestos de liderazgo y otros que creían una doctrina y eran fieles y la enseñaban y la predicaban, luego que pasa algo, sea lo que sea, que les falló un pastor, un ministro o que tuvieron cualquier cosa, rapidito se acabó Dios. No se acabó de sus labios, lo siguen diciendo, pero hacen ahora lo que ellos aceptan y lo que ellos creen que sí. Lo que es más, ya reinventaron la Biblia para ellos y todo. ¿Por qué? Porque no echaron raíces, se quedaron en lo externo y no hubo un cambio interno. Es importante entender, los que tenemos que renovar nuestro entendimiento, echar raíces en nuestro caso, llegar a tener autogobierno en nuestro caso, significa despojarnos de las piedras que hay en nuestra mente, en nuestro raciocinio. Todas las mentiras que todos hemos oído y aprendido, porque el vacío de poder que dejó Adán inmediatamente fue lleno por el enemigo, el padre de mentira. Y nos llenó de mentira, a tal grado que aún los que llevamos tantos años en el evangelio como yo, seguramente que todavía hay ciertas cosas que llamo buenas pero que son malas y unas que llamo malas pero que son buenas. ¿Por qué? No porque yo sea un negligente, no porque no esté leyendo día a día la escritura, sino porque el engaño, la saturación de la mentira ha sido tan grande. Y entonces los que de vez en cuando leen la Biblia o los textos que les gustan o algo por el estilo y solo se alimentan de lo que oyen, que viene siendo ya, voy a usar una fraseología, espero que, bueno, no con la intención de ser ofensiva, porque recuerden que yo también soy un maestro y un predicador de la palabra, pero cuando la gente solo se queda a recibir lo que se les enseña sin escudriñar, sin estar teniendo su propia alimentación día a día con la lectura de la palabra, es como que estuvieran comiendo comida chatarra. ¿Por qué? Porque es algo que ya está preparado, cocinado y endulzado y de todas las cosas para que les guste y para que se lo coman. Y aunque sea verdad, ¿por qué? Porque si lo oyen hoy la verdad y no hacen nada al respecto, no inmediatamente dicen, yo no había oído eso y yo creía que esto, y entonces, pues estoy equivocado, voy a ver los versículos bíblicos a ver si es como me están diciendo, porque si es así, entonces yo estoy equivocado. Déjenme ponerme de ejemplo. Recuérdense que yo me pongo de ejemplo no por ser el traidito de la película, sino porque quiero contarles mis fallas y cómo la misericordia de Dios me sacó de ellas. En la denominación en la que yo crecí, no se creía en la sanidad divina así como se cree en el pentecostalismo. ¿Verdad? No era aquello de orar por los enfermos y sana, sino que nosotros orábamos, pero una oración más que todo pareciera condescendiente, ¿no? Y entonces yo tenía, nuestra hija primeriza, tenía un problema de infección en el oído,
que cada época, cada cambio de estación le afectaba el oído y teníamos que ir a donde el doctor a que le dieran antibióticos, a que la inyectaran y todo. Y un día yo venía de regreso de mi trabajo en una hora que no había venido antes. En esta hora en que yo venía de regreso esta vez, porque me tocó ir más lejos, había muchísimo tráfico, lo cual me hizo quedarme en el carro en horas que ya estaba en la casa. Y oí en el radio el testimonio de un predicador, Kenneth Hagin. Kenneth Hagin era conocido como un hombre de mucha fe y definitivamente hablaba de sanidad porque en su testimonio personal él había sido declarado muerto cuando bebé y hasta ya se estaban deshaciendo de él, pero la abuela pensó que no estaba muerto y la abuela cuidó de darle porque no le podían dar ni siquiera de comer porque se ahogaba, y con gotero le daba la leche. En fin, la cosa es que él tenía un testimonio de vida, de sanidad milagrosa, y era muy usado en enseñar sanidad y en orar por los enfermos. Y esa tarde entonces escuché el programa que yo nunca lo escuchaba porque a esa hora yo ya estaba en mi casa, pero lo escuché en la radio donde él hablaba de la sanidad, del testimonio de la sanidad y todo, y citó los textos bíblicos. Y entonces eso me hizo clic, porque yo creo en la Biblia. Dios me dio la gracia y la misericordia de tomar la palabra de Dios como es. Y cuando llegué a la casa, lo primerito que hice fue agarrar mi Biblia y empecé a leer un versículo. Y al ver las letritas que ponen en las Biblias cuando hay un versículo y le ponen una letrita para decir en qué otro versículo se está hablando de lo mismo, empecé a estudiar todo lo relacionado con sanidad en la Biblia. Y me convencí que lo que decía era cierto. Entonces, ¿qué hice? Empecé a actuar. Y cuando nuestra hijita se enfermó, por como pasaba todo el tiempo, yo empecé a orar por ella, ¿verdad? Para que la sanara y todo. Y pues creí que la había sanado el Señor porque tenía que usar mi fe. Pero esa madrugada se despertó llorando otra vez, llegó al dormitorio y Lili, mi esposa, rápido la atendía con aceitillo de oliva y otras cosas en el oído para calmarle el dolor. Y yo me fui a la sala, ya no me regresé a la cama y me arrodillé delante del Señor, lloré delante del Señor, le dije, Señor, yo sé que yo no creía en la sanidad, yo sé que hasta hablaba en contra de los que la practicaban y todo lo demás, estaba equivocado, ya me arrepentí, tú dices que si uno se arrepiente lo perdonas y mira, es mi hijita la que está sufriendo y todo, y me quebranté delante de Dios ahí y me quedé a la mañana siguiente, ¿verdad? Cuando ya nos levantamos, pues le pregunto a nuestra hija cómo está y dice que ya no siente dolor, ¿verdad? Que está bien, yo, gloria a Dios y todo. Me dice, Carlos, ya tienes la cita, mi esposa, Carlos, ya tienes la cita con el doctor, llévala. Pero papi, tú dices que yo ya estoy sana, ¿verdad? Y desde luego ella quería creer que estaba sana, no tanto por la fe, sino que por el pinchazo. Y yo digo, sí, hija, tú estás sana, el Señor te sanó. Pero Carlos, eso le dijiste la vez pasada y de todos modos la inyectaron. Yo digo, sí, pero esta vez es diferente, ¿verdad? Y vamos, hija. No, pero papi, tú dices, no te van a poner inyección ni nada. Vamos, hija. Y en el carro, papi, ¿de veras que no? No, hija, nada. Llegamos, ¿verdad? Ya estamos en el salón de la espera y entonces llega primero la enfermera que la pasa al cuarto para prepararla antes de que entre el doctor y mientras la enfermera la está preparando ahí, ¿verdad? Y me dice, papi, yo digo, está bien, hija, está bien, te tienen que revisar para ver que está bien. Y luego entra el doctor y empieza a examinar, la verdad, y eso, sí. Veo que esta niña tenía una infección, dice, pero ya está sanada, ya solo hay una cicatriz. Y wow, todo el cielo se vino para abajo, no solo para mi hijita, sino que para mí. Y empecé a desarrollar un ministerio de orar por los enfermos. Tuve el privilegio, la misericordia de Dios, que en casos de cáncer terminal, oré por unos de cáncer terminal y sanaron. Desde luego, oré por otros que no. O sea, que no era de que yo por todo el que oraba sanaba, no. Pero me refiero, al menos cuando ya creí algo que no creía, algo que no había aprendido de esa manera, fui a la Escritura, me convencí por la Escritura y tuve el beneficio de la Escritura. De hecho, 2 veces que me dijeron que me tenía que operar, yo clamé a Dios en obediencia a su palabra, actué como decía su palabra y no tuve que ser operado.
Así que lo que estoy diciéndole es, el autogobierno solo se puede llevar a cabo cuando renovamos nuestro entendimiento y empezamos a creer lo que la Biblia dice y empezamos a actuar en ella. Aunque no esperemos de que, ok, de ahora en adelante yo creo en sanidad y por todos los que yo ore se sana. No. Por eso le estoy dando mi testimonio. Fue gradual el cambio, ¿verdad? Y oré por unos que sí, por otros que no. Y oré por algunos que yo iba a orar porque me llamaban que ya estaba viejito o que ya estaba en una situación terminal, ¿verdad? Ya que orara por ellos, ¿verdad? Para que entonces yo llegaba a hablarle, especialmente si eran personas de edad, a decirles que lo que ahora importaba era que estuvieran bien con Dios, que si había algo que quisieran que yo orara por eso y aquí que allá, y los iba a prepararlos para que pasen a la presencia del Señor, y 2 de ellos se sanaron. O sea que es Dios, ¿ven? Mi entendimiento, yo no iba a sanar, yo no iba en modo de sanador, no, sino que iba en modo de consolador, en modo de prepararlos para pasar a la presencia del Señor. Pero Dios, que es el que decide, Él fue el que usó lo que les hablé y la paz que les trajo los sanó. Y en otros casos oré, como les digo, y no se sanaron. Bueno, entonces el punto es este, el autogobierno. Tenemos que aprender esto. Cuando Dios le dijo a Adán que se gobernara a sí mismo, en otras palabras, que él tenía libre albedrío, y le dijo, si él dijera, gobiérnate tú, ¿verdad? Yo te doy libre albedrío, tú tienes que ejercer gobierno. Eso no funcionaría. ¿Por qué? Porque en todo lo que Adán decidiera, porque él decidía hacerlo así. Y si eso es libre albedrío, hacer lo que yo quiera, porque decido que eso es bueno, eso no es libre albedrío. Tienes libertad de hacer todo con respecto a estas limitaciones u obligaciones que yo te doy. Te doy la obligación de trabajar y proteger el jardín. Y te doy la orden o limitación de tocar ese árbol. Respetando esas 3 cosas, puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque ya va implícito que tiene un camino trazado para andar en el bien. Pero y si no hubieran las órdenes, si no hubiera ley, si no hubiera la plomada para saber que si la pared está torcida o si es el piso el desnivelado, entonces cualquier cosa se haría. Así que aprendamos esta gran lección. Libre albedrío o libertad no significa que se puede decir, hacer lo que a uno le da la gana sin ninguna condición o consecuencia. Si Dios solo hubiese dicho, como expliqué, Adán, haz lo que quieras, no habría culpa nunca. Pero cuando ya hay una condición, esta es tu responsabilidad y esta es tu prohibición. Si respetas tu responsabilidad y obedeces la prohibición, eres libre de hacer lo que tú quieras. También le señaló que él sería directamente responsable y que habría consecuencias. Escuchen, por favor escuche, y jóvenes y padres que tengan hijos jóvenes, aprendan esta lección. El perdón de Dios nos libra de la culpabilidad, de la maldición, de lo que sea que tenemos que ser perdonados, pero no garantiza que quita las consecuencias del pecado. Por eso es que es muy importante el pecado que más me atacó y me atacó en mi ministerio, y que hasta me hacía ya consentirme que era un hipócrita, que tenía que renunciar y todo, fue un pecado de mi juventud, y del cual cuando vine a Cristo me arrepentí y lo confesé como pecado, me arrepentí y nunca más volví a participar de él. Pero pasaron como 10 años antes que el enemigo, la carne, lo sacara a luz y me estuviera condenando como que Dios no me hubiera perdonado. Y por más que yo lloraba, estaba con ese pecado. ¿Por qué? Porque no había aprendido que cuando Dios dice algo, cuando Dios perdona, perdona, pero que eso no significa que las consecuencias no pasen. Se tira alguien de un edificio altísimo, ¿verdad? De un barranco, porque ya está cansado de la vida, no se ve ninguna cosa buena, pero en medio del tirarse de repente dice, no, pero qué barbaridad, matarme yo es pecado, perdóname, Señor. Dios lo oye y lo perdona, pero
no quita la consecuencia. Eso lo tiene que aprender el cristianismo. Piensan que solo con pedir perdón, ¿verdad? Dice cometer un error y uno pide perdón y eso es patada. No, 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 no. El pecado deja consecuencias. Enfermedades como la droga, que quemas las células y cosas de esa índole. Y por eso pueden convertirse a Cristo, son perdonados, pero lo que mataron no resucita. Eso les va a ser un tropiezo. Las enfermedades venéreas o meterse en relaciones sexuales fuera del matrimonio y más adelante cuando se casan aparecen los otros hijos. En fin, las consecuencias se pagan. Por eso es tan importante entender que la ley es para nuestro bien, para protegernos de esos errores que tarde o temprano hay que sufrir la consecuencia. Muy bien, desde la caída de Adán, la humanidad quedó expuesta a las mentiras del enemigo, como dije, y eso la hizo esclava ¿de qué? Del diablo. No. Esto es otra lección que lo dije anoche, pero tengo que repetirla hoy porque estoy seguro que no se les quedó. Así de primas a primeras. Dios no le da autoridad a nadie. Ni al diablo, ni a los ángeles, ni a los hombres, no les da autoridad sobre otra persona. Nosotros no, ninguno de nosotros tiene autoridad sobre una persona. Claro que sí, yo tengo autoridad sobre mis hijos, solo mientras son hijos menores de edad. Ese es el diseño de Dios para los hijos menores de edad, que mientras son niños están bajo tutores establecidos por el Padre. Y nosotros somos esos tutores mientras son menores de edad. Una vez que ya son mayores de edad, especialmente si ya se casan y tienen su familia, ya no tenemos ni una gota de autoridad sobre ellos. Ahí dependerá cuán bien hicimos nuestro trabajo cuando los teníamos bajo nuestra autoridad, la forma en la que ellos nos honrarán, nos respetarán y nos amarán, o si algunos hasta darán gracias a Dios que ya se separaron de nosotros. O sea que no teníamos autoridad sobre esa persona. A mí me gusta a veces como digo, para picar el hormiguero de los evangélicos, especialmente de los ministros evangélicos. Yo les digo en reunión de líderes, ¿verdad? Les digo, miren, les voy a decir una verdad. Es verdad, no es mentira, no es una broma. Quiero confesarles que yo nunca he tenido autoridad sobre Ondina, sobre Brandon, ni sobre Johanna. Y todos me dicen, pero si tus hijos se ven obedientes, sí lo son. Pero vos no has tenido autoridad sobre tus hijos. No, yo no dije eso. Yo dije que yo nunca he tenido autoridad sobre Ondina, sobre Brandon y sobre Johanna. Y no es lo mismo, pues. No es lo mismo. Porque Ondina es una persona sobre la cual Dios no me da autoridad. Brandon es una persona, Johanna es una persona, y Dios no me da autoridad sobre esas personas. Me dio autoridad sobre la función de hijo e hijas, mientras eso eran menores de edad. ¿Ve la gran diferencia? Y entonces, si entiende usted esa diferencia, va a entender por qué pues es necesario el autogobierno. Porque así como papi y mami nos protegen mientras somos menores de edad, así como papi y mami nos suplen nuestra comida, nuestra ropa y todo lo demás, esperamos que cuando grandes sigamos teniendo el apoyo de papi y mami. No, ya no. Ahora ya viene la responsabilidad de persona adulta. La persona que ahora ya le tiene que rendir cuentas directamente a Dios, ya no a través de los padres. Antes le rendía cuentas a Dios en su trato con sus padres, cómo obedecían, cómo honraban a sus padres. Pero ahora ya mayores de edad le rinden cuentas a Dios de cómo se están comportando. Bien, entonces todos no nacemos en pecado. Yo no sé de dónde se sacan la enseñanza de que nacemos en pecado, pero Dios no hace que uno nazca en pecado. ¿Cómo va a crear Dios a alguien a que nazca en pecado? No. Y además, ¿cómo diría Jesús? Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces Dios estaría siendo un Dios que ¿cómo se llama? Que no cumple su palabra, porque dice que los pecadores no entrarán a su presencia. Y si Él dice que los niños sí, entonces ¿cuál es la cosa? Todos nacemos inocentes, nacemos vivos en nuestro espíritu, porque es el espíritu el que le da la vida a la carne, y el espíritu no nace muerto. Es hasta que llegamos a una edad de discernimiento
que voluntariamente escogemos el mal, porque ya lo aprendimos requete bien en la casa, y al ver los programas de tele y las caricaturas y todo, ya aprendimos el mal y actuamos en mal. Entonces morimos al pecado. Somos esclavos del pecado. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque morimos. El espíritu. La carne no nace de nuevo. La carne es carne y al polvo volverá. El cuerpo glorificado que se nos dará no es la misma carne que resucitó. Cuando dice los muertos en Cristo resucitarán, sí, pero el espíritu. Y los que estén vivos serán arrebatados, sí, pero en el espíritu. A recibir ese nuevo traje, ese glorioso traje a la semejanza de Cristo Jesús. Entonces, somos esclavos del pecado, no del diablo. Es que el diablo no me deja. El diablo no te puede amarrar. Son tus pensamientos. Las armas de nuestra milicia son poderosas para derribar argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Esa es nuestra batalla con la carne, a la que hay que crucificar todos los días, es a la carne. Entonces, no somos esclavos del diablo, somos esclavos del pecado. Y ahí es donde tenemos que aprender a renovar nuestro entendimiento, a reconocer nuestro pecado e ir cambiando. Anoche cité los textos que van con lo de autogobierno, hoy solo se los recuerdo. Dice que mejor es el que tarda en airarse que el que toma una ciudad. Y yo le hago la pregunta, padre de familia, educando a sus hijos, ¿cómo quisiera usted que fueran sus hijos? ¿Como Alejandro el Grande, que a los 33 años él ya estaba conquistando el mundo conocido? ¿O como Isaac, que con tal de guardar la paz dejó que les quitaran los pozos que él había abierto, o que su padre había abierto y él había vuelto a ser funcional? Yo sé que al mencionar el nombre Isaac, automáticamente todos los cristianos dicen como Isaac, como Isaac, como Isaac. Pero veamos los hechos. ¿Cómo está entrenando usted a sus hijos para que sean hijos de paz? Para que sean hijos que eviten la contienda, o preocupa más por enseñarles que se puedan defender y todo lo demás. No estoy en contra de que les enseñe a defenderse en un mundo tan malo como el que está, pero nunca a que se ponga la confianza en que le enseñó karate o que le enseñó esto y lo otro. Se le tiene que enseñar primero autogobierno y a descansar en Dios y evitar la contienda hasta donde sea posible, excepto hasta que ya no se pueda evitar. En fin, eso es el autogobierno. Por eso es que Dios le dijo a Abraham desde un principio que tenía que educar a sus hijos en el camino de Dios, haciendo justicia y juicio. Por eso le dije, deje de estar premiando a sus hijos por todo lo bueno que hacen. Eso no es justo. Y Jesús nos dejó el ejemplo. No, antes de que me tache de lo que usted quiera tacharme, puede hacerlo, tengo la libertad de hacerlo, al fin y al cabo yo sigo siendo quien soy. Pero Jesús dijo, si el obrero está trabajando, el criado está trabajando, ¿verdad?, en el campo, cuando viene a la casa, el patrón dice, no le dice siéntate a descansar, sino que le dice, no, ciñete y prepárame la comida, y hasta después de que yo coma, comes. Dice, y luego añade Jesús, ¿y le da gracias por eso? No, porque es su responsabilidad. Y luego nos dice a nosotros, así que ustedes cuando hagan lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer hicimos. ¿Ve? Ese es autogobierno. Ay, pero yo como padre, ¿cómo me sacrifiqué por mis hijos? Oh, hice y deshice, me endeudé, trabajé 10 trabajos, hice todo lo demás para sacarlos adelante. Ese es nuestro trabajo. Y ni siquiera me lo agradecen. Jesús dice que no tienen que agradecerme. Es mi trabajo. Es mi responsabilidad, es mi función. Y si yo les enseño justicia y juicio, ellos verán lo que es justo. ¿Y qué es justo? Dios dice más adelante en el manual del Creador que si hay una viuda, ¿verdad?, que antes de que la iglesia se tenga que encargar de la viuda y hecho lo otro, si tiene hijos o nietos, que aprendan ellos a honrarla, porque eso es lo justo ante los ojos de Dios. ¿Se está dando cuenta? Eso es autogobierno. Fíjese que no le estoy hablando de las doctrinas, de esto y de lo otro, todavía no he llegado al tema de política, pero porque el fundamento, si todos tuviéramos autogobierno y tuviéramos un gobierno comunista, no habría problema. Porque ¿qué significa autogobierno? Que yo voy a cuidar de hacer lo que es justo.
Así que aunque no haya policías o no haya lo que sea, yo voy a tratar a mi vecino como quiero ser tratado. Si estuviéramos en una democracia como tristemente estamos, porque la democracia es el peor sistema de gobierno y es el que todos claman, la democracia, la democracia. La democracia fue la que crucificó a Jesús, la democracia es siempre la que ha llevado a la ruina cualquier cosa. No hay tal cosa como la voluntad de la mayoría. La voluntad de la mayoría es la voluntad de una pandilla versus la voluntad de un tirano como la que se tiene, es la voluntad de una pandilla de tiranos. Es la misma mica con diferente montera. Entonces, si hay autogobierno y estamos en democracia, otra vez, cada uno va a cuidar de sí mismo, por lo tanto no va a haber problema. ¿Se dan cuenta? La forma de gobierno no es el problema cuando hay autogobierno. Cualquier forma de gobierno no sirve si no hay autogobierno. Aunque la forma de gobierno se considere que es la mejor que hay, no sirve si no hay autogobierno. Desde luego, cuando esté la forma de gobierno de Dios, esa es la única que va a funcionar, pero es un reino. No es democracia, no es capitalismo, no es aristocracia, no es nada de eso. Es un reino. Y el rey manda y todos lo amamos y obedecemos su palabra. Esa es la cosa. ¿Ok? Entonces, no me voy a expandir más. Hablé bastante de ejemplos, espero, para hacerle ver. Depende de usted crecer. ¿Cómo? Bueno, tal vez eso sí voy a tocarlo para finalizar el estudio. ¿Cómo se aprende a tener autogobierno? Jesús le dijo en Juan 8, 31 y 32, que eso es algo que, fíjense, ese texto lo uso mucho, porque todos conocen Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Pero yo les pregunto, ¿saben qué dice el versículo anterior? Y el 98.5% no sabe qué dice el versículo anterior. Y si no sabe qué dice el versículo anterior, no puede conocer la verdad. Porque el 32 comienza con y conoceréis la verdad. Y la y es la conjunción que une lo anterior. Así que yo le voy a leer lo que dice antes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién les va a hablar? A creyentes. Traduzcámoslo a nuestros días, pues, dijo Jesús a los que se dicen ser cristianos nacidos de nuevo. ¿Ok? Si usted es un cristiano nacido de nuevo, dice Jesús esto. Si vosotros, y nota que si vosotros es una condición, y una vez más, el libre albedrío. Dios no lo va a agarrar a usted. Señor, transfórmame, cámbiame, quebrántame como el alfarero y hazme un vaso nuevo. No, Dios no lo va a quebrantar como el alfarero y lo va a hacer un vaso nuevo como usted quiere. Porque usted quiere que lo quebrante solo simbólicamente. Cuando viene el leñazo de verdad, usted no lo acepta. Entonces, dice claramente, si vosotros, ¿qué? Permanecéis en mi palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? No es solo estudiarla y leerla todos los días, es vivirla. Porque si yo soy un cabezón, hay un hermano que dice que es cabeza, ¿cómo le llaman? Acéfalo, no sé qué. No, acéfalo no. El que se llena de agua la cabeza, que se tiene una cabezota así y un cuerpito así. El tener conocimiento en sí no es la respuesta, es el vivir el conocimiento que se tiene. Y conforme se va creciendo en el conocimiento, ir creciendo también en la obediencia. Entonces, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué va a pasar? Seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que primero hay que llenar un proceso para ser discípulo de Cristo. Los que dicen, yo solo recibo órdenes de Cristo y solo a Él le sirvo, Cristo y yo somos la mayoría, demuestran su ignorancia de las Escrituras. Porque el Señor es el que estableció la cadena de autoridad y a propósito nos pone siempre bajo otras personas que tienen autoridad sobre nosotros para que nos mantengamos conscientes de eso, del autogobierno. Pero el que dice yo no le hago caso a nadie, solo a Cristo, claro, porque usted decide cuando Cristo está hablando y cuando no, y si está hablando el Espíritu Santo usted no lo oye. Pero no, todos tenemos que llegar a ser discípulos, sí vosotros, porque ¿cómo va a ser usted discípulo de Cristo? Obedeciendo lo que Él dice. ¿Y qué dice Él? No es bueno que el hombre trabaje solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y dice, someteos a vuestras autoridades. En hebreo dice vuestros pastores, pero la palabra no es pastor, es autoridades, los que tienen que gobiernan sobre vosotros.
O sea, si usted obedece a Cristo, tiene que someterse a las autoridades. Es que yo no voy a la iglesia porque los pastores... Ya, usted se está haciendo su propio Dios, su propia Biblia. Y no acepta el escrito está. Entonces entienda, tal vez sí nació de nuevo, pero es un bebé. ¿Y qué dijo Pablo a los cristianos que habían nacido de nuevo, pero que no estaban dispuestos a dejar los cielos y las contiendas y todo lo demás? Él les dijo, de manera que yo no puedo hablarles a ustedes como a espirituales, porque son carnales. Les di a beber leche porque son niños, no les puedo dar carne sólida porque no la pueden comer. Y ya están llenos de envidias, de celos, de contiendas. Esas cosas que ya deberían de haber vencido con el tanto tiempo que se supone que llevan en el Evangelio. ¿Ve? No tienen autogobierno. Y ahí está todo su problema. Su problema matrimonial es porque no tiene autogobierno. Si tuviera autogobierno, usted obedecería a lo que Dios dice en su rol de esposo y aunque su esposa y sus hijos no hicieran nada, usted tendría la paz con Dios de que está obedeciendo a Dios. Si usted es esposa y obedeciera lo que la Biblia le dice a la esposa, en lugar de estar censurando y criticando lo que el esposo no hace y lo otro, usted tendría paz. Y si ustedes fueran hijos que honran a sus padres y respetan a sus padres, aunque sus padres no lean la Biblia, aunque sus padres no crean en nada, ustedes tendrían paz, porque el Señor se las daría. ¿Por qué? Porque es el autogobierno, la meta a la que todos tenemos que aspirar. No la independencia. Dios no tiene independientes. Un dedo no puede funcionar por sí solo por ahí. No, tenemos que ser parte de un cuerpo. Es la interdependencia. Y para tener interdependencia se necesita autogobierno. Así que cada uno de vosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Piensa que ya no existe más nadie y vas a presentarte ante Dios. ¿Cómo actuaste como individuo? ¿Cómo cuidaste el templo de Dios, que es el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo? ¿Cómo actuaste como esposo? ¿Cómo actuaste como esposa? ¿Cómo actuaste como hijo, como padre, como empleado, como jefe? Y cada uno va a tener que decir por qué lo hice. No, y ahí no importa quién me estorbó o quién me ayudó. La decisión la tomé, la final decisión la tomé yo, la consecuencia es toda mía. Muy bien, dejemos el tema del autogobierno hasta aquí. Preguntas o comentarios.